Bien, iniciamos entonces esta sesión para continuar momentáneamente con nuestra oveja seguidora. ¿Qué teníamos? Teníamos una pequeña simulación en la que teníamos una oveja líder, que es una random walker normal, y dos seguidoras que siguen la posición o una posición cercana a la posición de la coordenada X correspondiente de la oveja líder. Entonces, vamos a dar un poco de orden acá para poder ir con la fiesta lo más en paz posible. Acá tenemos unas ovejas que no las estamos utilizando en este momento. Recuerden que estas son las iniciales, las que teníamos en movimiento como agentes simples. Una oveja líder que es del mismo tipo y una oveja seguidora o un conjunto de ovejas seguidoras, como queramos, que hereda de la oveja. En este caso, observen que si nosotros visualizamos nuestro diagrama, estaríamos indicando una oveja adicional, ¿no? Esta oveja acá. Vamos a ponerla por acá. Y esta oveja, pues, heredaría, esta es la seguidora por el momento, y estaría en relación de herencia con la oveja extiende a esta oveja de acá. Esto iría para este lado. Iría con el simulador. Tanto la seguidora como la oveja alemán. La oveja sería la que se está asociando al simulador. Y el simulador, bueno, lo voy a pasar para acá para que nos quede mejor. Debí haberlo pasado primero. Y el simulador va a ser el que se va a relacionar con el MyForm. O sea, el MyForm va a tener un simulador. Va cambiando un poco nuestro diagrama, si lo pueden observar. Ahora esta seguidora va a tener, ya no va a ser tropística como tal, sino que va a tener un nivel más de inteligencia porque va a poder estar implementando el seguimiento a alguien. Esto que estamos diseñando ahorita va a implementarse y eso va a ser pronto, bien sea para que la oveja pueda seguir a su entorno más cercano, ¿verdad? O a un líder particular, teniendo una jerarquía sobre estas decisiones. ¿A qué me refiero con esto en la parte en la que estamos planteando? Una vez que nosotros tengamos un rebaño, va a estar todo apilonado en un lugar, o por lo menos cercano. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las ovejas deberían, una oveja particular, por ejemplo, esta oveja de acá, se va a mover en función de lo que esté ocurriendo en las ovejas que tenga más cercana. De esa manera pudiéramos establecer el mecanismo de seguimiento que tiene. Obviamente, de entre todas las ovejas hay una líder, que es la que toma la acción, pero las demás no solamente van a seguir al líder, sino que por un efecto de ola, por así decirlo, la oveja va a seguir a su entorno más cercano. Es decir, que si todas estas ovejas, esta y esta, deciden moverse en esta dirección, entonces esta oveja va a estar pendiente de las distancias, puede ser, y a medida que una porción de ovejas se mueva, ella va a decidir moverse en función de recortar esa distancia para poder permanecer pegada a las demás o por lo menos muy cerca. Y estos son parámetros que vamos a ir resolviendo a medida que avancemos en general. Entonces, esto que está acá, esta oveja debería decidir ir o en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección, ¿no? En alguna dirección que le permita mantenerse con el grupo en general. Ahorita, ¿cuál es la prueba que estamos haciendo? Bueno, solamente queremos una oveja, que es la líder, que se mueva por donde ella quiere, y otra oveja, que es la seguidora, que siga la dirección de la líder. Esa dirección que está allí está mal, la flechita que estoy dibujando. ¿Por qué razón? Porque nuestras ovejas solo se pueden mover al norte, al sur, al este o al oeste. No pueden moverse un grado particular. Esto lo vamos a resolver más adelante. Pero como este es el movimiento que ella va a seguir, la oveja seguidora, entonces la forma que ella tiene de ir de este punto donde se encuentra hasta donde está el líder es primero avanzando en la horizontal y luego subiendo. Igualmente, puede subir primero y luego avanzar en la horizontal en dirección hacia donde se encuentra la oveja.
Esto de repente parece mucho trabajo, pero realmente no lo es. Lo que está haciendo es decidir cómo caminar y no va a hacer todo el trayecto. Lo que ella va a hacer es, bueno, si decide irse por la horizontal, lo que va a avanzar es un pasito en la horizontal y en la eventual futura oveja que va a estar acá, ella pues va a decidir si ir hacia la horizontal o hacia arriba. ¿En función de qué? De buscar la posición del líder. Eso es todo lo que va a ocurrir. Pero progresivamente, pues se espera que la oveja, si el líder llegara a quedarse quieto, pues ella va a seguir este camino hasta llegar hacia donde está el líder. Ese camino o la otra alternativa, que sería subir y venir hacia este lugar. Es decir, la horizontal no la va a utilizar por el momento. Y vuelvo a repetir, no va a ser todo el trayecto a menos que el líder se quede quieto, pero como el líder se va a estar moviendo, una vez que ella avanzó un pasito para acá, pues el líder pudo haberse movido un pasito para, para acá, o sea, estar acá ahora. Entonces, pues lo que ella va a intentar hacer es otro pasito para acá, y si el líder sube, y se posiciona acá, pues ella va a intentar hacer un pasito para arriba. Es decir, paso a paso va a intentar acercarse a donde se encuentre la posición del líder. Esa es la lógica que estamos siguiendo para poder determinar el movimiento de la seguidora. Hasta que tengamos la seguidora correctamente implementada, podemos ya empezar a pensar sobre el rebaño. Y ojo, son bastantes cosas acá porque el perro, por ejemplo, cuando lo estemos diseñando, pues va a tener que localizar a las líderes. Entonces va a ser lo mismo como estamos acá con la seguidora, que la seguidora tiene localizado el líder. La seguidora puede tener una lista de líderes, ¿ok? No tiene por qué ser una sola oveja líder. Pueden haber varias ovejas líderes que tienen esa actitud y varias ovejas seguidoras. Y de hecho, las líderes también tienen que tener unas cualidades de seguidoras porque por más ellas deciden hacia dónde ir, pero tienen que tener en cuenta dónde está el entorno, cómo se encuentra el entorno para poder hacer un determinado movimiento. Parece mucho trabajo y lo es, pero se supone que de a paso vamos logrando poder tener esa fórmula. Entonces voy a revisar acá, que era lo que hicimos en la sesión pasada. Teníamos acá un montón de métodos que hicimos. Voy a ubicarme acá en dibujar, que es el básico. Tenemos código comentado. Por acá tenemos el líder, que si la intención del líder es true, recordemos que el líder es una oveja random walker, así que se va a mover por todos lados. No pedimos que se evalúen porque no son una lista, solamente es uno solo. Y le decimos al líder que ejecute el movimiento y que se mande a dibujar. Y las ovejas seguidoras, que sí son una lista, en este caso estática, pues la hicimos de esta forma. Vamos a elaborar más la oveja seguidora. Voy a quitar nuevamente el for o voy a comentarlo. ¿Para qué? Porque vamos a trabajar con la oveja seguidora explícitamente hasta que funcione bien. A la seguidora, que sería esta oveja de acá, recordemos que ella va a ser un apuntador, así que debe ser flechita, la forma en cómo accedemos a sus atributos. Ok, vamos por acá. Ok, seguidora, si yo la voy a utilizar así, recuerden que estaría haciendo alusión a la primera oveja del arreglo. Voy por aquí a quitar todo esto, ¿no? No necesito este for por el momento. Necesito solo esta seguidora que vea, se le pone el líder a quien seguir, ¿no? Hay una sola, voy a volver a correr para ver si no comete algún error. Es buena práctica estar mandando a correr porque se evitan problemas cuando se intenta hacer otras cosas. Ok, aquí la seguidora es esta que está aquí arriba, como la pueden observar. Entonces vamos a desarrollar esa lógica que implementé o que les indiqué acá en seguidora. Seguidora tiene aquí su método sigue. Esto ya lo habíamos pensado ayer, que era lo que iba a hacer sigue. Tenía dos condiciones, una para alterar su posición X, otra para alterar su posición X, pero cuando era menor, ¿no? Cuando era menor que la X. Vamos a dar aquí un poquito más de contexto, ¿no? Porque en esta forma no me va a servir. La posición de la oveja seguidora es una posición X1, Y1. Y la posición de la oveja líder es una posición X2, Y2. Ahorita de repente le cambiamos los nombres, pero por allí vamos. Si la oveja seguidora se quiere mover en la dirección del líder, ya nosotros hablamos que lo que va a hacer es primero moverse, por ejemplo, en la horizontal, vamos a creer que va a ser así. Y una vez que ella logre tener su coordenada X en un rango decente respecto a la coordenada X del líder, me refiero en un rango es que si esta X2 está acá, yo puedo imaginarme por un momento que eso va a repercutir como en un
Este es el punto donde se encuentra la coordenada X, ¿verdad? Pero yo puedo dar un poquito más, de manera que sea como un rango, como un intervalo. Es decir, mi componente X llega a este rango, esta X1 llega a este rango, entonces ya no le va a importar la X1, sino que va a intentar moverse hacia la Y. Bien, entonces en este caso, cuando esta oveja ya logre llegar acá, o algún punto de acá puede estar acá, no importa, entonces ya en este punto ella va a mover la Y, es decir, va a tratar de aproximarse en la Y. Lo primero que tenemos que hacer entonces es visualizar eso, ¿no? Yo quiero llegar hacia ese acercamiento, por lo menos, ¿no? Puede ser amplio. Para los que hayan estudiado un poquito de límites, pues estoy hablando de ese intervalo x menos epsilon, x más epsilon, ¿no? Pero no lo vamos a poner tan complicado para todos, sino que simplemente es eso. Imagínenselo así, tienen un intervalo y tengo que hacer que la componente X llegue a ese intervalo para que quede alineada con la otra oveja, ¿no? Esto va a ser no complicado, sino muy interactivo porque a medida que el líder se mueva, pues la oveja va a seguir moviéndose en la horizontal, pero conforme logre alinearse, va a intentar alcanzarla de forma horizontal. Entonces, esto es bastante importante. Voy por acá. Esto que está acá no nos va a servir exactamente así como está, porque observen lo que yo estoy diciendo acá. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es que la oveja seguidora se va a mover siempre y cuando esté lejos de la líder, porque, a ver, si la oveja seguidora está por acá, vamos a poner un ejemplo, que la oveja seguidora está acá en este punto, de repente no sigue al líder porque ya está cerquita, entonces como está cerquita, va y se para por ahí cerca y se queda quieta. Entonces, esta distancia va a ser muy importante, tenemos que determinarla. Digamos que la oveja seguidora, en este caso, pues va a intentar ponerse a una distancia menor a 100 de la líder. Cuando esté a 100, no le presta mucha atención a lo que va a hacer. Puede, de hecho, cuando está cerca de la líder, puede comportarse como una random walker. Tenemos que hacer una oveja, o sea, un comportamiento para la oveja que esté pastando, que es que cuando ya ella no quiera moverse, cuando ya logró sus objetivos, quede en una condición de que está pastando, está comiendo, está tranquila. Entonces, que no siga como a moverse como loca en todas las direcciones, pero quieta, sino que paste. En este caso se va a mover como loca, ¿ok? Vamos por partes. Voy acá. Entonces, ¿cómo sería nuestro algoritmo? Voy a dejar esto acá porque de repente me sirven algunas líneas de estas, pero mi algoritmo ahorita está siendo bastante interesante en el siguiente sentido. Lo que yo voy a indicar primero es, oye, sigue, bueno, me voy a mover, voy a obtener una nueva dirección sí que, si estoy lejos, vamos a poner así, lejos de la líder. Si estoy lejos de la líder, ¿qué voy a hacer? Pues voy a empezar mi algoritmo. Entonces, lo que yo quiero es seguir al líder, ¿no? Seguir al líder. Observen, este algoritmo que está acá es sumamente general. Dice qué es lo que hay que hacer, pero no cómo. Aquí es cuando uno empieza a escudriñar el diseño de algoritmos para poder adaptarlo a lo que es las matemáticas generalmente, pero también a lo que va a ser la codificación como tal, en el proceso que hemos ido haciendo. Entonces dice, si estoy lejos de la líder, ¿quién está lejos de la líder? La oveja particular, la oveja seguidora. Recuerda que estamos dentro de la oveja seguidora programándola. Así que yo lo que voy a decir, para yo saber si estoy lejos de la líder, debo calcular la distancia. Entonces yo voy a poner si la distancia a la líder es mayor, vamos a ponerlo así directamente, que 100 por poner un número, pues entonces eso lo voy a considerar yo como que estoy lejos de la líder. Entonces, seguir a la líder. Pero ¿qué es eso de seguir a la líder? Si la voy a seguir, no puede ser solo eso de seguir a la líder, sino que debo indicar así. Si la componente X, o aquí va a ser muy largo, pero lo vamos a compactar luego, de mi posición, o bueno, yo ya sé cuál es mi posición, es X. Si X, que es mi posición, es diferente a la componente X de la líder, pues entonces tengo que moverme horizontalmente hacia la líder. Si no, si no es que, bueno, no es la X no es diferente en este caso. Y ojo que diferente es que se posicione exactamente en el mismo número. Eso va a ser bastante difícil, pero si no, es porque moverme verticalmente hacia la líder. Perfecto. Este ya es un algoritmo un poquito más sustancioso,
pero sigue estando muy general. Entonces voy a volver a repasarlo. Dice, si la distancia a la líder, ¿cómo es esa distancia a la líder? Bueno, la distancia, si la distancia de quién a quién, puedo ya convertirlo acá, de x, y, que son mis componentes, a las componentes de la líder, ¿no? Que sería la get X y la get Y. Si todo esto es mayor que 100, entonces voy a hacer esto. Recordemos que aquí pasa algo interesante. Como esta es la componente x1 y esta es la componente x2, y la x2 está por acá, y dijimos que iba a tener un rango que vamos a llamar a este epsilon y a este epsilon. O sea, mide epsilon. Este epsilon puede ser un 5, un 6 o un 1, el número que ustedes quieran. Entonces, yo quiero es que si x1 no está en x2 menos epsilon, x2 más epsilon, entonces debo mover horizontalmente. Pero si está allí, no, porque pues no hay nada que hacer. Es lo que tendríamos allí. Sería el otro caso. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, si resulta que yo resto a x2 menos x1, los resto los dos, o sea, resto esta posición con esta, y resulta que esa es mayor que epsilon, sería exactamente esto. Teniendo en cuenta que aquí debo involucrar el valor absoluto porque puede que esté a la izquierda, el x2 esté a la izquierda del x1, y entonces la diferencia va a ser negativa y va a haber un problema allí. Pero si yo saco la distancia horizontal que hay entre x1 y x2 y eso resulta ser mayor que epsilon, pues no estoy todavía dentro de ese intervalo que estoy indicando allí. Entonces voy acá de forma local, voy a indicar un epsilon, epsilon igual a, vamos a poner que es 50, vamos a poner 50, creo que sería 25 y 25. No, perdón, aquí sería 100 y 100. Sí, está bien, que sea así, 50. Vamos a probarlo y lo vamos bajando, a ver qué tal sale. Voy a hacer aquí un pequeño repaso. Entonces, no sería si la x es diferente a la componente, voy a corregir esto, es si la distancia, o ya directamente como lo dijimos, sería si em, x2, ¿quién es x2? Es líder get x menos x es mayor que epsilon, que es lo que estamos diciendo, epsilon, entonces moverme horizontalmente hacia la líder, ¿no? Y si no, moverme verticalmente hacia la líder. Y atención que esta de acá no solamente es moverme horizontalmente a la líder, yo tengo que saber en qué dirección, es decir, no es solo hacer un movimiento a lo brusco, sino que debo indicar, oye, ya va. Como yo ya sé que me tengo que mover en la horizontal, pregunto si mi posición X, donde estoy, resulta ser mayor que la líder get X, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para moverme horizontalmente? Observen que acá sí, si la X es mayor que la posición de la líder, quiere decir que la oveja está es para este lado. Así que debe moverse hacia el oeste. Entonces, en este caso, yo diría, oye, pues, como esto es lo que está pasando, yo voy a agarrar acá y voy a ponerle a la X la decremento, por ejemplo. Si no, entonces a la X la incremento. Básicamente, ya tengo esta parte. Lo mismo va a ocurrir con la parte de moverse verticalmente. Es decir, de hecho me voy a copiar todo este pedazo de algoritmo y va a ser esto. Voy a poner acá, si la Y resulta ser mayor que la get Y de la líder, pues a la Y la decremento. ¿Sí estoy ahí en lo correcto? Si la Y es mayor, observen que si la Y1 es mayor que la Y2 es porque está para acá. Así que si es mayor, debo subirla y para subirla debo restarla, ¿cierto? Porque así es como funciona la decremento y luego la incremento. De todas maneras, si aquí el algoritmo nos falla, porque estamos en vivo y de repente algo no estamos viendo, cuando veamos la oveja moverse va a ser muy evidente el problema, ¿ok? Entonces hay que revisarlo y ver dónde es que podemos resolverlo. Siempre como ha crecido nuestro algoritmo, voy a quitarlo de nuestro epsilon, se vuelve a dibujar si se necesita. Entonces voy a empezar a hacer una traducción más literal. Por ejemplo, acá este epsilon lo podemos declarar como un int, en este caso, igual a 50, punto y coma. Este sí va a transformarse en un if, esto dentro de una llave. Distancia entre todo esto menor que esto. Luego viene un si que va dentro de este si no. Así que esto lleva un bloque. ¿Ok? Este bloque cierra aquí al final. Hay que ponerlo de una vez.
Y empezamos acá. Si el líder get x es menos x es mayor que epsilon. Ah, importante, dije que valor absoluto, que esto no puede estar así. Para yo aplicar el valor absoluto, la función, y casi en todos los lenguajes para valor absoluto, es ABS, acá está, absoluto, y lo ponemos entre paréntesis abierto y cerrado, lo que yo quiero que se calcule en el valor absoluto. Eso sería todo. Valor absoluto de esto, para saber si es mayor que epsilon. Si eso pasa, entonces dentro de este if, si x es mayor que la posición del líder, entonces vamos a decrementar. Ese decremento es a la x, le hacemos un menos igual 5, que era como lo que estábamos haciendo ahorita. Si no, entonces a la x la incremento, que sería un más igual 5. Este si no acá está mal, este no va acá. Bueno, este si no es de este sí. Entonces, para poder que me haga caso, tengo que poner acá el bloque correspondiente y acá cierro con el bloque. Bien, el si no. Este si no corresponde a que sea falso, que es mayor que epsilon. Si es falso, que es mayor que epsilon, entonces voy a mover la y. Entonces acá puedo poner un bloque, voy a meter todo esto dentro de ese bloque y volvemos a esto. Si la posición y es mayor que la del líder, entonces decremento la y, que sería menos igual 5. Y si no, la incremento, que sería y, ¿no? Es y más igual 5. Punto y coma. Esta parte que está aquí la voy a borrar, toda esta parte. Ajá, intención true para poder que se mueva. Hay otra parte aquí importante que era la dirección. No tenemos la función distancia. Recuerden que la función distancia está justamente es dentro del simulador, me parece. Como estoy viendo que la necesito en varias partes, necesito esta función distancia, que es básicamente una función más general. Voy a copiármela, distancia. Vamos a llamarla distant, para que no se llame igual. En la sesión pasada, donde utilizamos distancia, aquí, en esta zona, distant, y acá igual. Sí, creo que era aquí para frenar, distant. Pero esta distancia, vamos a ver si no nos llora el sistema. Voy a quitarla de acá porque la necesito en más sitios y la voy a poner no en oveja, sino antes de crear la clase oveja, voy a poner esta función global. Luego vamos a crear una pequeña librería para funciones que vayamos a utilizar. Entonces, esto es distant. Vamos a ver si así nos funciona. Entonces, acá yo puedo llamar a distant para que me saque esto que está acá. Este acá, ¿por qué no me funciona? Agregar include simulador. Ah, necesito. A ver, ¿por qué? Aquí está la líder. La líder carga la oveja en la librería de la oveja y la oveja tiene la distancia. Entonces, no debería generarme un inconveniente. A ver, ¿por qué no lo ve? Aquí lo llamé fue con mayúscula. Sí. Ah, ok. Entonces, aquí lo llamé fue con mayúscula, así que es líder. Bien, tenemos esa función ya como si fuese modular. La pusimos en otro lugar y vamos a buscar errores, a ver qué errores hay. Ok, vamos a ver acá. Se definió, creo que no le gusta parte de la función. Distant, in. Vamos a poner esta función, la voy a quitar de aquí y la voy a poner en el simulador. Vuelvo a regresar aquí el cambio y la voy a poner en la seguidora porque ella lo necesita. Y después armamos la librería. Lo que quiero es que probar si nuestra lógica funcionó para el movimiento de la oveja. La dirección está mal, pero si observan, la que se mueve como random walker es la que se ve más normal y la otra es la seguidora. Entonces se supone que a medida que se aleje la líder, la seguidora pues la sigue, ¿no? Me parece que 100 sería mucho entonces en el algoritmo que hicimos. Vamos a ponerle que esté más pegada a 50. Aquí hay un problema porque está sacando la medida es con el borde, nuevamente, siempre. Hay que tener en cuenta que el sprite, el XY está es acá. Entonces, este XY del actual no es exactamente el que quiero, porque cuando nosotros modificamos en la oveja para cuando se le dijera get X, este get X, ella le suma 25, ¿cierto? Para poder que se ubique en este punto, que es el central de la oveja. Eso lo hicimos en la sesión pasada. Pero
En este caso, o le sumo 25 yo manualmente, o más bien le digo this y le digo get x, this get x,